Cuando las manos temblorosas del anciano bibliotecario de Ámsterdam cerraron por última vez el manuscrito prohibido en aquella fría madrugada de 1677, sabía que sostenía entre sus dedos algo más peligroso que cualquier espada forjada por el hombre. La verdad desnuda, cruda, sin los velos dorados de la tradición ni los ornamentos de la fe ciega. Baruch Spinoza había muerto apenas unos días antes, llevándose consigo el secreto de una revelación que haría temblar los cimientos mismos sobre los cuales la humanidad había construido sus más sagradas creencias. Pero los muertos, como bien sabía aquel bibliotecario que había dedicado su vida a custodiar conocimientos peligrosos, a veces hablan más fuerte que los vivos, y sus palabras, una vez liberadas al mundo, adquieren una vida propia que ninguna autoridad terrenal puede contener para siempre. ¿Qué habría pasado si aquel manuscrito hubiera llegado a manos de los traductores que compilaron las versiones de la Biblia que hoy conocemos? ¿Qué habría sucedido si las masas hubieran tenido acceso a las reflexiones más profundas y perturbadoras de quien fue considerado el filósofo más peligroso de su época? Tal vez, desde cualquier rincón del mundo donde te encuentres en este momento, observando estas palabras que viajan a través del tiempo y el espacio hasta llegar a ti, puedas sentir esa misma inquietud que experimentó aquel bibliotecario. Porque no importa si estás en las bulliciosas calles de Buenos Aires bajo el sol del mediodía, en los tranquilos suburbios de Madrid durante una tarde lluviosa, o en las montañas nevadas de los Andes mientras el reloj marca las primeras horas de la madrugada. La verdad no conoce fronteras geográficas ni temporales. Te invito a que compartas en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas y qué hora marca tu reloj en este momento. Porque así como Spinoza entendió que todas las mentes humanas son manifestaciones de una misma sustancia universal, todos nosotros, dispersos por el planeta, estamos unidos en esta búsqueda de la verdad que trasciende las barreras del espacio y el tiempo. La historia que está a punto de desplegarse ante tus ojos no es una más de esas narraciones edificantes que buscan reforzar la fe mediante la repetición de dogmas consoladores. Es, más bien, un viaje hacia las profundidades más oscuras y fascinantes del pensamiento humano, donde las certezas se desmoronan como castillos de arena ante la marea implacable de la razón. Spinoza, ese judío herético expulsado de su propia comunidad, ese cristiano sin Cristo, ese ateo que veía a Dios en cada partícula de materia del universo, había logrado algo que muy pocos pensadores en la historia de la humanidad han conseguido. Mirar directamente al sol de la verdad sin cerrar los ojos, sin buscar refugio en las sombras consoladoras de la tradición, sin permitir que el miedo dictara los límites de su pensamiento. Y ahora, siglos después de su muerte, cuando las instituciones religiosas parecen más sólidas que nunca, cuando millones de personas alrededor del mundo continúan encontrando consuelo en las mismas escrituras que él cuestionó tan profundamente, las ideas de Spinoza emergen como un río subterráneo que, después de correr oculto durante décadas, finalmente encuentra una fisura en la roca y brota en una fuerza que sorprende incluso a quienes creían que ese manantial se había secado para siempre. ¿No es acaso significativo que en una época donde la ciencia ha revelado secretos del universo que habrían parecido magia pura a los contemporáneos de Spinoza, sus ideas sobre la naturaleza de Dios, la libertad humana y la interpretación de las Escrituras suenen más actuales y pertinentes que nunca? Porque lo que Spinoza descubrió no fue simplemente una serie de errores teológicos o inconsistencias históricas en los textos sagrados. Lo que él desentrañó fue algo mucho más profundo y perturbador, el mecanismo mismo por el cual el poder religioso mantiene su dominio sobre las mentes humanas, la forma en que el miedo se disfraza de fe, la manera en que la ignorancia se presenta como humildad, y el proceso mediante el cual las instituciones humanas se apropian de lo divino para sus propios fines terrenales. En sus páginas, escritas con la precisión de un geómetra y la pasión de un profeta, Spinoza no se limitó a señalar las contradicciones en los textos bíblicos. Fue más allá, mucho más allá, hasta revelar que esas contradicciones no eran accidentes o errores de transcripción, sino síntomas de algo mucho mayor, evidencias de un sistema completo de control mental que había funcionado con una eficacia diabólica durante más de 1000 años,
Pero ¿qué significa realmente descubrir que las bases de nuestra fe han sido construidas sobre arena movediza? ¿Qué implica para el ser humano común, para esa persona que cada domingo se sienta en las bancas de una iglesia buscando consuelo y orientación, enterarse de que los textos en los cuales ha depositado sus esperanzas más profundas fueron compilados, editados y manipulados por hombres que tenían intereses muy específicos y muy terrenales? ¿No será que la verdadera tragedia de la condición humana no radica en nuestra mortalidad, sino en nuestra capacidad infinita para el autoengaño? Spinoza sabía que estas preguntas no tendrían respuestas fáciles, que abrir la caja de Pandora de la crítica bíblica significaría desatar fuerzas que cambiarían para siempre la forma en que la humanidad se relaciona con lo sagrado. Pero también sabía que el conocimiento, una vez adquirido, no puede ser olvidado voluntariamente, que la verdad posee una fuerza inherente que la hace emerger incluso cuando todos los poderes del mundo se confabulan para mantenerla enterrada. Por eso escribió con esa urgencia característica de quien sabe que el tiempo se agota, con esa precisión quirúrgica de quien entiende que cada palabra debe ser pesada cuidadosamente, porque las ideas tienen consecuencias reales en el mundo real. En el silencio de su habitación en La Haya, mientras afuera las campanas de las iglesias cristianas marcaban las horas con su repique monótono y las voces de los mercaderes judíos que lo habían expulsado de su comunidad se alzaban en el aire matutino, Spinoza trabajaba en lo que sabía sería su legado más peligroso: una disección completa de los mecanismos por los cuales la religión organizada mantiene su poder sobre las masas. Pero no lo hacía como un iconoclasta que busca destruir por el simple placer de la destrucción, ni como un ateo resentido que ha perdido la fe y busca venganza contra los dioses que lo han abandonado. Lo hacía como alguien que había encontrado una forma completamente nueva de entender lo divino, una perspectiva tan radical que hacía ver todas las disputas teológicas tradicionales como discusiones bizantinas sobre cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler. Porque para Spinoza, Dios no era esa figura paterna y vengativa que premia a los buenos y castiga a los malvados, ese juez supremo que lleva un registro detallado de nuestras transgresiones y nos espera al final de nuestras vidas para ajustar cuentas. Dios era la naturaleza misma, la sustancia única e infinita de la cual todo emerge y a la cual todo regresa, la fuerza creativa que se manifiesta tanto en el movimiento de los planetas como en el latido de nuestros corazones, tanto en las leyes de la física como en los impulsos más íntimos de nuestras almas. Esta concepción aparentemente simple tenía implicaciones devastadoras para toda la estructura del pensamiento religioso occidental. Si Dios es la naturaleza, entonces no existe un reino sobrenatural separado del mundo material. Si Dios es todo lo que existe, entonces no puede haber milagros en el sentido tradicional del término. Si Dios opera según leyes necesarias, entonces la idea de la providencia divina como intervención arbitraria en el curso de los acontecimientos se desmorona completamente. Pero ¿acaso no es esto precisamente lo que la humanidad más teme escuchar? ¿No será que preferimos creer en un universo caprichoso, gobernado por un Dios antropomórfico, antes que aceptar que vivimos en un cosmos ordenado por leyes inmutables que podemos comprender mediante el uso de la razón? ¿Por qué nos resulta más consolador pensar que nuestros destinos dependen de los humores impredecibles de una deidad celestial que aceptar que somos parte de una realidad infinitamente más grandiosa, pero también infinitamente más comprensible de lo que nuestras tradiciones religiosas nos han enseñado? La respuesta a estas preguntas, según Spinoza, se encuentra en nuestra necesidad psicológica de sentirnos especiales, únicos, elegidos entre todas las criaturas del universo para desempeñar un papel protagonista en un drama cósmico, donde las fuerzas del bien y del mal libran una batalla eterna por nuestras almas inmortales. Esta narrativa, tan profundamente arraigada en nuestra cultura, que la damos por sentada como si fuera una verdad evidente, cumple una función específica. Nos permite escapar de la responsabilidad de comprender realmente el mundo que habitamos y de asumir plenamente las consecuencias de nuestras acciones. Si todo está en manos de Dios, si nuestro destino ha sido predeterminado desde la eternidad, si los misterios de la existencia están más allá del alcance de la razón humana,
entonces podemos vivir en una especie de infancia perpetua, esperando que otros tomen las decisiones importantes por nosotros y nos digan qué debemos pensar, sentir y hacer. Pero Spinoza había visto a través de esta ilusión consoladora, había percibido que detrás de la aparente humildad de la fe religiosa se ocultaba en realidad una forma sofisticada de pereza intelectual y cobardía moral. Porque es mucho más fácil repetir las fórmulas que nos han enseñado desde la infancia que enfrentarnos a la tarea ardua y a menudo perturbadora de pensar por nosotros mismos. Es mucho más cómodo aceptar que hay verdades reveladas que están más allá de nuestro entendimiento que admitir que el único camino hacia el conocimiento auténtico pasa por el ejercicio riguroso y disciplinado de nuestras capacidades racionales. Es mucho más tranquilizador creer que existe un plan divino que da sentido a todo lo que sucede, incluso a las tragedias más absurdas y los sufrimientos más injustificables, que enfrentar la posibilidad de que el universo sea fundamentalmente indiferente a nuestras esperanzas y temores humanos. Y sin embargo, paradójicamente Spinoza estaba convencido de que esta aceptación de nuestra condición real, esta renuncia a los consuelos infantiles de la religión tradicional, no nos conduciría a la desesperación nihilista que tanto temían sus contemporáneos, sino a una forma de felicidad más auténtica y duradera de la que podíamos experimentar mientras permaneciéramos prisioneros de nuestras ilusiones. Porque cuando comprendemos realmente nuestra naturaleza, cuando entendemos que somos expresiones finitas de la sustancia infinita, que es Dios o la naturaleza, cuando captamos que nuestras mentes individuales son aspectos de la mente universal que piensa todos los pensamientos posibles, entonces experimentamos lo que él llamaba amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, que no es otra cosa que la alegría que surge de comprender nuestra verdadera relación con la totalidad de lo que existe. Esta era la revelación que Spinoza había alcanzado después de años de reflexión solitaria, y esta era la verdad que sabía que la humanidad no estaba preparada para recibir. Porque su filosofía no ofrecía las consolaciones fáciles de la religión tradicional, no prometía recompensas en el más allá para compensar los sufrimientos de esta vida, no garantizaba que al final todo tendría sentido desde una perspectiva divina que está más allá de nuestro entendimiento. Lo que ofrecía era algo mucho más exigente, pero también mucho más liberador. La posibilidad de una comprensión racional del universo que nos permitiría vivir sin miedo, sin culpa, sin esa constante ansiedad que surge de sentirnos separados de la fuente de toda existencia. Pero ¿qué habría pasado si estas ideas hubieran llegado a formar parte del canon bíblico? ¿Qué habría ocurrido si en lugar de los relatos fantásticos de milagros e intervenciones sobrenaturales, los fieles hubieran encontrado en sus escrituras sagradas una invitación a comprender el mundo mediante el uso de la razón? ¿Cómo habría evolucionado la civilización occidental si desde sus orígenes hubiera estado basada en la premisa de que Dios se revela no a través de profetas privilegiados o textos dictados sobrenaturalmente, sino a través del orden natural que podemos descubrir mediante la investigación científica y la reflexión filosófica? Estas preguntas no son meros ejercicios de especulación histórica, van al corazón mismo de nuestra situación actual, de los dilemas que enfrentamos como especie en un momento en que nuestro poder tecnológico ha superado ampliamente nuestra sabiduría moral, en que tenemos la capacidad de destruir la vida en el planeta, pero seguimos guiándonos por sistemas de creencias que fueron formulados en épocas en que la humanidad apenas comenzaba a vislumbrar las verdaderas dimensiones del cosmos que habita. Porque si hay algo que los últimos siglos de desarrollo científico han demostrado más allá de toda duda razonable, es que Spinoza tenía razón en sus intuiciones fundamentales. El universo opera según leyes comprensibles. No hay evidencia alguna de intervenciones sobrenaturales en el curso de los acontecimientos naturales, y la única forma de progresar en nuestro conocimiento es mediante la aplicación rigurosa del método científico, no mediante la revelación mística o la autoridad tradicional. Y sin embargo, curiosamente, mientras nuestras universidades enseñan estas verdades como hechos establecidos, nuestras iglesias continúan predicando como si la revolución científica nunca hubiera ocurrido, como si los descubrimientos de la física
la biología, la neurociencia y la psicología no tuvieran ninguna relevancia para nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un universo regido por leyes naturales. Esta esquizofrenia cultural, esta separación artificial entre lo que sabemos y lo que creemos, entre lo que enseñamos en nuestras aulas y lo que predicamos desde nuestros púlpitos, es precisamente el tipo de situación que Spinoza habría diagnosticado como síntoma de una sociedad que ha perdido la capacidad de integrar sus conocimientos en una visión coherente del mundo, porque para él la verdad era una sola, indivisible, y cualquier sistema de pensamiento que requiriera compartimentos estancos para evitar contradicciones internas era, por definición, inadecuado para guiar la vida humana hacia la realización plena de sus potencialidades. La religión que él vislumbraba no sería una religión separada de la ciencia, opuesta a la razón, refugiada en dominios donde la investigación empírica no puede penetrar. Sería más bien una religión científica, una espiritualidad racional, una forma de relacionarse con lo sagrado que estaría completamente integrada con nuestro mejor conocimiento disponible sobre la naturaleza de la realidad. ¿No es acaso extraordinario que estas ideas, formuladas por un hombre que vivió en el siglo XVII, suenen tan contemporáneas, tan urgentemente relevantes para nuestros dilemas actuales? ¿No será que Spinoza logró percibir algo que la mayoría de sus contemporáneos no podían ver? Que la humanidad estaba entrando en una nueva fase de su desarrollo, una era en la cual las formas tradicionales de entender lo divino se volverían no solo obsoletas, sino activamente perjudiciales para el bienestar de la especie. Y si esto es cierto, si Spinoza fue efectivamente un profeta de una nueva forma de conciencia religiosa que apenas estamos comenzando a desarrollar, entonces su exclusión del canon bíblico no fue un accidente histórico sin importancia, sino una de las decisiones más consecuentes en la historia de la civilización occidental. Porque imagina por un momento cómo habría sido diferente nuestro mundo si generaciones de niños hubieran crecido leyendo, junto a los Salmos y los Evangelios, textos que los invitaran a usar su razón para comprender la naturaleza de Dios, que los animaran a buscar lo sagrado en el estudio de las leyes naturales, que les enseñaran que la verdadera piedad consiste no en la obediencia ciega a la autoridad, sino en el amor apasionado por la verdad, donde quiera que esa búsqueda pueda conducirlos. Tal vez, desde tu ciudad, mientras lees estas líneas y reflexionas sobre estas cuestiones que han acompañado a la humanidad durante milenios, puedas sentir esa misma inquietud que debió experimentar Spinoza cuando se dio cuenta de la magnitud de las implicaciones de sus descubrimientos. Y tal vez, como él, llegues a la conclusión de que hay verdades que no pueden permanecer ocultas indefinidamente, que el conocimiento auténtico posee una fuerza propia que eventualmente logra abrirse camino a través de todas las barreras que los poderes establecidos levantan para contenerlo. Si sientes que estas reflexiones resuenan contigo, te invito a que compartas este momento de búsqueda con alguien cercano, con un amigo que también se haga preguntas profundas sobre el sentido de la existencia, porque así como Spinoza entendió que las mentes individuales son aspectos de una mente universal, todos nosotros participamos en una conversación colectiva sobre los misterios de la vida aquí, trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, porque lo que está en juego aquí no es simplemente una disputa académica sobre la interpretación correcta de textos antiguos. Lo que está en juego es nada menos que el futuro de la conciencia humana, la dirección que tomará nuestra especie en su búsqueda del significado y la trascendencia. Y en esta búsqueda, las ideas de Spinoza, esas verdades peligrosas que fueron censuradas y suprimidas durante siglos, emergen ahora como faros de luz en una época que parece haber perdido el rumbo entre los extremos del fundamentalismo religioso y el materialismo reduccionista. La primera parte de esta revelación, que cambió para siempre la forma de entender lo divino, había comenzado a desplegarse, pero sus implicaciones más profundas y perturbadoras aún estaban por venir, porque Spinoza no se había limitado a cuestionar los dogmas teológicos desde una perspectiva puramente intelectual. Había descubierto algo mucho más inquietante sobre la naturaleza humana misma, sobre los mecanismos psicológicos que nos hacen vulnerables a la manipulación religiosa, sobre las razones por las cuales
preferimos las mentiras consoladoras a las verdades perturbadoras. Y estas revelaciones, cuando fueran completamente desarrolladas, mostrarían que el problema no residía únicamente en las instituciones religiosas corruptas o en los textos sagrados mal interpretados, sino en algo mucho más fundamental: nuestra propia resistencia a crecer, a abandonar la seguridad de la infancia espiritual y asumir la responsabilidad adulta de pensar por nosotros mismos. En los manuscritos que el bibliotecario de Ámsterdam guardaba con tanto celo, Spinoza había explorado estos territorios prohibidos del pensamiento humano con una valentía que rayaba en la temeridad. Había osado sugerir que muchas de las figuras más veneradas de la tradición bíblica no eran los santos inmaculados que la hagiografía oficial presentaba, sino seres humanos complejos y contradictorios que actuaban movidos por las mismas pasiones, ambiciones y debilidades que caracterizan a todos los mortales. Había analizado los milagros relatados en las Escrituras no como intervenciones sobrenaturales que suspendían las leyes de la naturaleza, sino como eventos naturales que fueron malinterpretados por observadores que carecían del conocimiento científico necesario para comprenderlos adecuadamente, o como relatos legendarios que crecieron y se embellecieron a medida que pasaron de boca en boca a través de las generaciones. Pero tal vez lo más perturbador de todo era su análisis de la figura de Jesús mismo, esa figura central del cristianismo, cuya divinidad había sido dogmatizada en los concilios ecuménicos de los primeros siglos de nuestra era. Porque Spinoza, aplicando los mismos criterios racionales que usaba para examinar cualquier otro fenómeno histórico, había llegado a conclusiones que habrían horrorizado tanto a los creyentes devotos como a los escépticos militantes de su época. No negaba la existencia histórica de Jesús, como harían algunos críticos posteriores, pero tampoco aceptaba críticamente la imagen idealizada que presentaban los evangelios canónicos. Lo que veía era a un maestro espiritual extraordinario, sin duda, pero profundamente humano, que había logrado alcanzar un nivel de comprensión sobre la naturaleza de Dios que lo colocaba entre los más grandes sabios de la historia, pero que había sido transformado por sus seguidores en una figura mítica que oscurecía, más que iluminaba, el verdadero contenido de su enseñanza. Y así, mientras las campanas continuaban repicando en las iglesias de Ámsterdam y los fieles se congregaban para escuchar sermones que reforzaban las mismas creencias que Spinoza había sometido a tan minucioso escrutinio, el filósofo judío expulsado de su comunidad trabajaba en lo que sabía sería su contribución más duradera al progreso del pensamiento humano, una nueva forma de entender la relación entre fe y razón que no requería el sacrificio de ninguna de las dos, sino que las integraba en una síntesis superior que haría posible una espiritualidad madura, adulta, libre de las supersticiones y los temores que habían caracterizado a la religión durante milenios. Pero esta síntesis, tan elegante en su formulación teórica, implicaba una revolución en la conciencia humana cuyas dimensiones apenas comenzábamos a vislumbrar. Porque si Spinoza tenía razón, si era posible desarrollar una forma de religiosidad que fuera completamente compatible con el conocimiento científico, entonces todas las instituciones que habían basado su autoridad en la supuesta incompatibilidad entre fe y razón quedarían obsoletas de la noche a la mañana. Las iglesias que predicaban la sumisión ciega a la autoridad divina, los estados que justificaban su poder mediante el derecho divino de los reyes, los sistemas educativos que enseñaban a los niños a aceptar sin cuestionamiento las verdades reveladas. Todo el edificio de la civilización occidental tendría que ser reconstruido desde sus cimientos. ¿Era la humanidad capaz de una transformación tan radical? ¿Estaba preparada para abandonar las muletas psicológicas de la religión tradicional y aprender a caminar con sus propias piernas racionales? ¿O acaso las ideas de Spinoza eran demasiado avanzadas para su época, semillas que solo podrían germinar siglos después, cuando las condiciones culturales fueran más propicias para su desarrollo? Estas preguntas atormentaban al filósofo mientras trabajaba en sus manuscritos, sabiendo que cada línea que escribía lo alejaba más de la posibilidad de ser comprendido por sus contemporáneos, pero también sabiendo que la verdad, una vez descubierta, no puede ser enterrada definitivamente, que las ideas poseen una vida propia que las hace resurgir en momentos históricos aparentemente impredecible,
Es cuando la humanidad está finalmente preparada para recibirlas y desarrollar todas sus implicaciones. Y ahora, mientras tú lees estas palabras, desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, tal vez puedas sentir que ese momento ha llegado finalmente, que las ideas que Spinoza desarrolló en la soledad de su habitación en La Haya están comenzando a resonar con una fuerza que él mismo no habría podido anticipar. Porque vivimos en una época en que los viejos sistemas de creencias se están desmoronando bajo el peso de sus propias contradicciones, en que las respuestas tradicionales a las preguntas fundamentales de la existencia ya no satisfacen a mentes formadas en la era de la investigación científica, en que millones de personas buscan desesperadamente una forma de espiritualidad que sea compatible con su integridad intelectual. Y en esta búsqueda, las intuiciones de Spinoza sobre la naturaleza de Dios, la interpretación de las Escrituras y la relación entre razón y fe aparecen no como curiosidades históricas sin relevancia práctica, sino como herramientas conceptuales de primera necesidad para navegar los dilemas espirituales de nuestro tiempo. Porque él había visto con una claridad profética que la humanidad tendría que elegir tarde o temprano entre el fundamentalismo que rechaza el conocimiento científico en nombre de la fe y el materialismo que rechaza toda dimensión espiritual en nombre de la razón. Y había mostrado que esta elección era falsa, que existía una tercera vía que honraba tanto las aspiraciones espirituales más profundas del corazón humano como las exigencias más rigurosas de la mente racional. Pero para recorrer esta tercera vía, para desarrollar esa forma de conciencia religiosa que Spinoza había vislumbrado, sería necesario algo más que un simple cambio de ideas. Sería necesaria una transformación en la estructura misma de la personalidad humana, una maduración que nos permitiera renunciar a las consolaciones infantiles de la religión tradicional sin caer en el cinismo desesperanzado del ateísmo materialista. Y esta transformación, como Spinoza sabía muy bien, no podría ser impuesta desde afuera mediante la educación o la propaganda. Tendría que surgir desde adentro, como resultado de un proceso de crecimiento personal que cada individuo tendría que recorrer por sí mismo. Esta era la verdad más profunda y más perturbadora que Spinoza había descubierto en sus investigaciones, que el problema de la religión no era fundamentalmente un problema teológico o institucional, sino un problema psicológico. La humanidad se aferraba a sus creencias irracionales no porque careciera de alternativas mejores, sino porque esas creencias satisfacían necesidades emocionales profundas que las verdades racionales, por sí solas, no podían satisfacer. El miedo a la muerte, la necesidad de sentirse especiales en un universo indiferente, el anhelo de ser amados incondicionalmente por una figura paterna omnipotente. Estos impulsos primitivos eran tan poderosos que podían resistir indefinidamente los argumentos más sólidos de la razón. Por eso las revoluciones intelectuales, por más brillantes que fueran, no bastaban para cambiar realmente la forma en que los seres humanos se relacionan con lo sagrado. Para que las ideas de Spinoza pudieran echar raíces en la conciencia colectiva, sería necesario que la humanidad alcanzara un nivel de madurez emocional que le permitiera encontrar en la comprensión racional del universo la misma satisfacción que anteriormente había buscado en las fantasías sobrenaturales de la religión tradicional. Y este proceso de maduración no podría ser acelerado artificialmente, tendría que desarrollarse a su propio ritmo, a medida que las condiciones históricas crearan las presiones necesarias para que los seres humanos se vieran forzados a abandonar sus muletas psicológicas y aprender a encontrar sentido y propósito en una visión del mundo más realista, pero también más exigente. ¿Pero acaso no es esto precisamente lo que está ocurriendo en nuestro tiempo? ¿No estamos viviendo precisamente en una de esas épocas de transición en que los viejos sistemas de creencias se vuelven insostenibles y la humanidad se ve forzada a buscar nuevas formas de relacionarse con lo trascendente? Los avances de la ciencia han hecho imposible creer literalmente en muchas de las historias que forman el núcleo de las tradiciones religiosas occidentales, pero al mismo tiempo han revelado un universo tan vasto, tan complejo, tan lleno de maravillas inexploradas, que sería absurdo concluir que no hay lugar en él para el asombro, la reverencia y la experiencia de lo sagrado. Lo que necesitamos no es menos religión, sino una religión más madura,
más integrada, más compatible con todo lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos y sobre el cosmos que habitamos. Y esta religión del futuro, esa espiritualidad post-tradicional que apenas estamos comenzando a vislumbrar, tendría muchos puntos en común con la visión que Spinoza desarrolló en sus manuscritos censurados. Sería una religión científica, que encontraría lo divino en las leyes de la naturaleza, una espiritualidad racional que buscaría la salvación en la comprensión más que en la fe ciega, una forma de piedad que honraría la curiosidad intelectual como la más alta forma de devoción. Y tal vez, solo tal vez, cuando esta transformación se haya completado, cuando la humanidad haya aprendido finalmente a integrar sus aspiraciones espirituales con su conocimiento científico, las ideas que Spinoza desarrolló en la soledad y que fueron censuradas durante siglos, podrán ocupar el lugar que les corresponde en el canon de la sabiduría humana. Tal vez entonces podremos leer sus textos no como herejías peligrosas que amenazan los fundamentos de la civilización, sino como expresiones pioneras de una forma de conciencia religiosa que representa el siguiente paso evolutivo en el desarrollo espiritual de nuestra especie. Pero para que esto ocurra, para que las semillas plantadas por Spinoza puedan finalmente germinar y dar fruto, será necesario que cada uno de nosotros, individualmente, tengamos el coraje de emprender ese viaje interior que nos llevará desde la religión de la infancia hacia la espiritualidad de la madurez. Será necesario que aprendamos a encontrar en la verdad, por más perturbadora que pueda ser, la misma consolación que anteriormente buscábamos en las ilusiones reconfortantes. Será necesario que desarrollemos la fortaleza emocional necesaria para vivir sin las certezas absolutas que las religiones tradicionales prometían, pero que en realidad nunca pudieron entregar. Y en este proceso de crecimiento personal, las ideas de Spinoza no serán simplemente objetos de estudio académico, sino herramientas prácticas para la transformación de la conciencia. Porque él no escribía únicamente para satisfacer la curiosidad intelectual de sus lectores, sino para ofrecer un camino concreto hacia esa forma de felicidad que surge de comprender nuestra verdadera naturaleza y nuestro lugar real en el cosmos. Sus textos eran, en el sentido más profundo del término, textos espirituales, guías para el desarrollo de esa forma de sabiduría que integra el conocimiento racional con la experiencia mística, la investigación científica con la búsqueda del sentido, el amor por la verdad con el amor por la vida en todas sus manifestaciones. Había llegado el momento de explorar más profundamente las implicaciones de esta revolución en la conciencia, de examinar con mayor detalle la anatomía del conflicto entre fe y razón que Spinoza había diagnosticado con tanta precisión y de comprender por qué sus contemporáneos reaccionaron con tanto horror ante ideas que a nosotros nos pueden parecer no solo racionales, sino profundamente liberadoras. Porque la resistencia que encontraron las ideas de Spinoza no era simplemente el resultado de la ignorancia o el fanatismo religioso, era el síntoma de algo mucho más profundo, una resistencia psicológica que está arraigada en la estructura misma de la personalidad humana y que se manifiesta cada vez que alguien amenaza las bases sobre las que hemos construido nuestro sentido de identidad y seguridad. La segunda parte de esta revelación que había permanecido oculta durante siglos estaba a punto de desvelarse y con ella vendría la comprensión de por qué la verdad, incluso cuando es liberadora, a menudo es recibida como una amenaza mortal por aquellos que más podrían beneficiarse de ella. Porque Spinoza había descubierto no solo los errores de la teología tradicional, sino los mecanismos psicológicos que hacen que esos errores sean tan persistentes, tan resistentes a la refutación racional, tan capaces de resurgir incluso después de haber sido aparentemente superados por el progreso del conocimiento. Y en esa comprensión residía tanto la esperanza de una eventual liberación como la explicación de por qué esa liberación había tardado tanto en llegar, porque los seres humanos no son únicamente criaturas racionales que buscan la verdad por amor a la verdad misma. Son también criaturas emocionales que necesitan sentido, propósito, consolación y esperanza para poder funcionar en un mundo que a menudo parece hostil e indiferente a sus aspiraciones más profundas.
Y mientras las nuevas ideas no puedan satisfacer estas necesidades emocionales tan efectivamente como las viejas creencias, la resistencia al cambio continuará siendo más fuerte que el impulso hacia la verdad. Esta era la lección más importante que Spinoza había aprendido de su propio proceso de transformación intelectual y espiritual, la sabiduría más valiosa que podía transmitir a las generaciones futuras, que el camino hacia la liberación no pasa únicamente por la refutación de los errores intelectuales, sino por la transformación de la estructura emocional que hace que esos errores sean psicológicamente necesarios. Y esta transformación, como él sabía muy bien, no es algo que pueda realizarse mediante la simple exposición a argumentos racionales. Requiere un proceso mucho más profundo y complejo de crecimiento personal que puede tomar años, décadas o incluso generaciones en completarse. Mientras el sol se ponía sobre los canales de Ámsterdam, en aquella tarde otoñal de 1676, Baruch Spinoza levantó la vista de sus manuscritos y contempló a través de la ventana el paisaje urbano que se extendía ante él como un mapa de todas las contradicciones de su época. Las torres de las iglesias se alzaban hacia el cielo, proclamando verdades eternas que él sabía que eran construcciones humanas, demasiado humanas. Los mercaderes judíos que pasaban por la calle murmuraban oraciones en hebreo dirigidas a un Dios que, según su comprensión, no escuchaba peticiones ni concedía favores especiales a ningún pueblo elegido. Los estudiantes de teología caminaban apresuradamente hacia sus clases, llevando bajo el brazo libros que contenían sistemas de pensamiento que él había demostrado que eran internamente inconsistentes y factualmente erróneos. Y sin embargo, a pesar de todo lo que había descubierto sobre la naturaleza ilusoria de estas creencias, Spinoza no sentía el desprecio arrogante del intelectual que se considera superior a las masas ignorantes. Al contrario, sentía una profunda compasión por todos esos seres humanos que buscaban desesperadamente algo en lo que poder creer, algo que diera sentido a sus vidas y los consolara frente a la certeza de la muerte. Porque él entendía mejor que nadie lo difícil que era renunciar a las consolaciones de la religión tradicional, lo aterrador que podía resultar enfrentarse a un universo que opera según leyes impersonales sin ningún propósito antropomórfico, lo desgarrador que era descubrir que las figuras parentales divinas en las que habíamos depositado nuestras esperanzas más profundas eran proyecciones de nuestros propios deseos y temores. Él mismo había pasado por ese proceso de desencantamiento. Había experimentado esa sensación de vértigo que acompaña al momento en que las certezas absolutas se desmoronan y nos vemos forzados a reconstruir desde cero nuestra visión del mundo. Recordaba vívidamente aquellos días de su juventud cuando había comenzado a sospechar que las enseñanzas que había recibido en la sinagoga no podían resistir un examen racional riguroso, cuando había empezado a percibir las contradicciones internas en los textos que se suponía que contenían la palabra directa de Dios, cuando había comenzado a preguntarse por qué un ser infinitamente sabio y benevolente habría elegido comunicarse con la humanidad a través de libros tan ambiguos, tan llenos de oscuridades y aparentes errores, tan susceptibles de interpretaciones mutuamente contradictorias. ¿Acaso no era extraño que el Dios omnipotente, que había creado el universo entero con sus leyes matemáticamente precisas, hubiera sido incapaz de dictar un solo libro que fuera internamente consistente y universalmente comprensible? ¿No resultaba sospechoso que las verdades más importantes para la salvación humana hubieran sido reveladas únicamente a ciertos individuos privilegiados en ciertos momentos históricos específicos, dejando a la inmensa mayoría de la humanidad en la ignorancia o dependiente de intermediarios humanos que tenían sus propios intereses políticos y económicos? ¿No era más plausible que estos textos sagrados fueran productos de la creatividad humana, compilaciones de tradiciones orales, leyendas populares, especulaciones teológicas y regulaciones sociales que habían sido atribuidas a la inspiración divina para conferirles una autoridad incuestionable? Estas preguntas lo habían atormentado durante años, creando en su mente una tensión cada vez más insoportable entre lo que su comunidad esperaba que creyera y lo que su razón le decía que era cierto.
Y cuando finalmente había tomado la decisión de seguir las conclusiones de su investigación hasta sus últimas consecuencias, sin importar cuán perturbadoras pudieran resultar, había descubierto algo que lo había sorprendido profundamente, que renunciar a las ilusiones consoladoras de la religión tradicional no lo había conducido a la desesperación nihilista que tanto había temido, sino a una forma de serenidad y alegría más profunda y estable de la que había experimentado jamás como creyente. Porque cuando finalmente había comprendido que Dios no era una persona magnificada, que se preocupaba por los detalles de la vida humana y juzgaba nuestras acciones según criterios morales antropomórficos, sino la sustancia infinita de la cual todo emerge y a la cual todo regresa, había experimentado una liberación extraordinaria. Ya no tenía que vivir con el miedo constante de ofender a una deidad caprichosa, cuyas demandas eran a menudo arbitrarias y contradictorias. Ya no tenía que torturarse preguntándose si sus pensamientos y deseos más íntimos eran pecaminosos ante los ojos de un juez divino que conocía todos sus secretos. Ya no tenía que buscar la mediación de sacerdotes, rabinos o pastores para acceder a lo sagrado, porque había descubierto que lo divino estaba presente en cada momento de la experiencia consciente, en cada acto de comprensión, en cada instante de amor y alegría. Esta transformación en su forma de experimentar la realidad había sido tan radical que al principio había dudado de su propia cordura. ¿Era posible que generaciones de santos, místicos y teólogos hubieran estado completamente equivocados sobre la naturaleza de Dios? ¿Era concebible que él, un joven judío de Ámsterdam sin educación teológica formal, hubiera descubierto verdades que habían permanecido ocultas para mentes mucho más brillantes y eruditas que la suya? ¿O acaso estaba sufriendo de esa forma de delirio de grandeza que afecta a ciertas personalidades obsesivas que confunden sus especulaciones filosóficas con revelaciones divinas? Pero a medida que había profundizado en sus investigaciones, a medida que había desarrollado con mayor rigor y precisión las implicaciones de sus intuiciones iniciales, había ido adquiriendo una confianza creciente en la validez de sus conclusiones. Porque lo que había descubierto no era simplemente una nueva teoría especulativa sobre la naturaleza de Dios, sino un método sistemático para distinguir entre las creencias que están basadas en evidencia racional y aquellas que son producto de la wishful thinking, entre las verdades que pueden ser demostradas mediante argumentos lógicos y aquellas que deben ser aceptadas únicamente por fe, entre los conocimientos que contribuyen realmente a la felicidad humana y aquellos que la obstaculizan mediante la creación de culpas, miedos y ansiedades innecesarias. Y este método, cuando era aplicado consistentemente a los textos y tradiciones de las religiones históricas, revelaba un patrón inquietante. Una y otra vez, las doctrinas que se presentaban como verdades reveladas resultaban ser, bajo un examen cuidadoso, construcciones humanas que reflejaban las limitaciones, prejuicios e intereses de las culturas y épocas en que habían sido formuladas. Los milagros que se suponía que probaban la intervención divina en la historia resultaban ser, cuando eran analizados racionalmente, eventos naturales que habían sido malinterpretados por observadores que carecían del conocimiento científico necesario para comprenderlos, o relatos legendarios que habían crecido y se habían embellecido a medida que habían pasado de generación en generación. Las profecías que se suponía que demostraban la capacidad sobrenatural de ciertos individuos para conocer el futuro resultaban ser, cuando eran examinadas críticamente, predicciones tan vagas y ambiguas que podían ser interpretadas de múltiples maneras después de los hechos, o textos que habían sido redactados después de los eventos que supuestamente predecían. Los códigos morales que se presentaban como mandamientos divinos, eternos e inmutables, resultaban ser, cuando eran situados en su contexto histórico, regulaciones sociales que habían sido útiles para las sociedades que las habían formulado, pero que ya no tenían relevancia para culturas con diferentes estructuras económicas, políticas y sociales. ¿Pero por qué? Si estas conclusiones eran tan evidentes para cualquier mente dispuesta a examinar la evidencia sin prejuicios, la inmensa mayoría de la humanidad continuaba aferrándose a creencias que eran tan obviamente problemáticas.
¿Por qué incluso individuos muy inteligentes y bien educados, que en otros contextos mostraban una capacidad admirable para el pensamiento crítico, se volvían súbitamente crédulos y acríticos cuando se trataba de cuestiones religiosas? ¿Qué era lo que hacía que las creencias sobrenaturales fueran tan persistentes, tan resistentes a la refutación racional, tan capaces de resurgir incluso después de haber sido aparentemente superadas por el progreso del conocimiento? La respuesta a estas preguntas, según Spinoza había llegado a comprender, no se encontraba en el dominio de la lógica o la evidencia empírica, sino en el reino mucho más complejo y turbio de la psicología humana. Porque los seres humanos no adoptan sus creencias religiosas únicamente, ni siquiera principalmente, sobre la base de argumentos racionales. Las adoptan porque satisfacen necesidades emocionales profundas que la razón por sí sola no puede satisfacer. La necesidad de sentirse protegidos en un universo hostil, la necesidad de creer que sus vidas tienen un propósito cósmico, la necesidad de esperar que la muerte no es el final absoluto de la existencia consciente, la necesidad de confiar en que existe alguna forma de justicia ultimate que compensará las injusticias evidentes de este mundo. Estas necesidades son tan fundamentales para el funcionamiento psicológico normal que la mayoría de las personas están dispuestas a aceptar casi cualquier sistema de creencias que las satisfaga, sin importar cuán ilógico o factualmente erróneo pueda ser. Y cuando alguien amenaza estas creencias mediante argumentos racionales, la respuesta típica no es una evaluación desapasionada de la evidencia, sino una reacción emocional de pánico, hostilidad y rechazo. Porque lo que está en juego no es simplemente una cuestión intelectual abstracta, sino la estructura entera sobre la cual la persona ha construido su identidad, su sentido de propósito y su capacidad para encontrar significado en la experiencia. Por eso los revolucionarios intelectuales como él mismo eran percibidos no como benefactores de la humanidad que ofrecían liberación de errores ancestrales, sino como amenazas existenciales que ponían en peligro los fundamentos mismos de la civilización. Por eso las nuevas ideas, por más verdaderas que fueran, encontraban tanta resistencia, incluso entre personas que, en principio, valoraban la verdad y estaban dispuestas a cambiar de opinión cuando se les presentaba evidencia convincente. Por eso el progreso intelectual era tan lento y tan costoso, requiriendo a menudo varias generaciones para que las verdades que habían sido demostradas de manera concluyente fueran finalmente aceptadas por la cultura en general. ¿Pero acaso esto significaba que sus esfuerzos eran inútiles, que las verdades que había descubierto estaban condenadas a permanecer para siempre como curiosidades académicas sin impacto real en la vida de la humanidad? ¿O existía alguna posibilidad de que a largo plazo la fuerza inherente de la verdad lograra superar las resistencias psicológicas que la mantenían enterrada? Spinoza tenía motivos para ser optimista, aunque ese optimismo estuviera templado por un realismo que lo hacía consciente de la magnitud de los obstáculos que tendría que superar, porque había observado que, a pesar de todas las resistencias, el conocimiento humano había progresado significativamente a lo largo de la historia. Las verdades científicas que habían sido rechazadas inicialmente como herejías peligrosas habían terminado siendo aceptadas cuando sus aplicaciones prácticas habían demostrado su valor. Las ideas filosóficas que habían sido consideradas subversivas por una generación habían llegado a formar parte del sentido común de la siguiente. Los descubrimientos que habían escandalizado a los contemporáneos de sus autores habían sido integrados eventualmente en la cultura general. Además, había razones para pensar que su época estaba experimentando cambios que harían más probable la aceptación de ideas como las suyas. El desarrollo del método científico estaba creando una nueva forma de mentalidad que valoraba la evidencia empírica por encima de la autoridad tradicional. El crecimiento del comercio internacional estaba poniendo a personas de diferentes culturas en contacto unas con otras, revelando la relatividad de muchas creencias que anteriormente habían sido consideradas universales. El surgimiento de nuevas formas de organización política estaba cuestionando la legitimidad de sistemas de poder que se habían basado en la supuesta sanción divina. Todos estos factores estaban contribuyendo a crear un clima intelectual más favorable para ideas que desafiaban las ortodoxias establecidas.
Y aunque Spinoza sabía que él mismo probablemente no viviría para ver la aceptación general de sus conclusiones, tenía confianza en que las semillas que estaba plantando eventualmente germinarían y darían fruto en condiciones históricas más propicias. ¿Acaso no era esto precisamente lo que estaba ocurriendo en nuestro tiempo? ¿No estamos viviendo en una época en que muchas de las predicciones de Spinoza sobre el futuro desarrollo de la conciencia humana se están cumpliendo de maneras que él mismo no habría podido anticipar? Los avances de la neurociencia han confirmado su intuición de que la mente es simplemente un aspecto de la actividad cerebral, no una sustancia separada e inmaterial. Los descubrimientos de la cosmología moderna han revelado un universo tan vasto y complejo que hace ver los relatos bíblicos de la creación como leyendas primitivas sin relevancia científica. El desarrollo de la crítica histórica ha confirmado sus sospechas sobre el carácter humano, demasiado humano, de los textos que las tradiciones religiosas consideran divinamente inspirados. Y sin embargo, al mismo tiempo, estos mismos avances científicos han revelado dimensiones de la realidad tan misteriosas y fascinantes que sería absurdo concluir que no hay lugar en el universo para el asombro, la reverencia y la experiencia de lo trascendente. Lo que hemos descubierto es que no necesitamos hipótesis sobrenaturales para dar cuenta de la extraordinaria complejidad y belleza del cosmos. La naturaleza misma, cuando es comprendida en toda su magnificencia, es mucho más asombrosa que cualquier deidad antropomórfica que la imaginación humana haya sido capaz de concebir. Esta era la intuición fundamental que había guiado toda la obra de Spinoza, que lo divino no necesita ser sobrenatural para ser genuinamente trascendente, que Dios no necesita estar separado de la naturaleza para ser infinitamente superior a nuestras categorías humanas ordinarias, que lo sagrado no requiere milagros para manifestarse en cada momento de la experiencia consciente. Y ahora, siglos después de su muerte, cuando la ciencia ha revelado un universo cuya grandeza supera todo lo que él podría haber imaginado, esta intuición suena más convincente que nunca, más urgentemente relevante para los dilemas espirituales de nuestro tiempo. Porque lo que Spinoza había vislumbrado con la claridad profética del genio no era simplemente una nueva interpretación de los textos bíblicos o una refutación más de los argumentos teológicos tradicionales. Era algo mucho más radical y transformador. Una completa reconceptualización de lo que significa ser religioso en un universo regido por leyes naturales. Una nueva forma de espiritualidad que no requeriría el sacrificio del intelecto ni la suspensión del juicio crítico. Una manera de relacionarse with lo sagrado que sería completamente compatible con todo lo que la investigación científica nos ha enseñado sobre la naturaleza de la realidad. Pero esta visión, tan elegante en su formulación teórica, implicaba consecuencias prácticas que sus contemporáneos encontraban absolutamente inaceptables. Porque si Spinoza tenía razón, si Dios era realmente idéntico a la naturaleza y operaba únicamente a través de leyes universales sin hacer excepciones para nadie, entonces toda la estructura de la religión organizada se volvía obsoleta de la noche a la mañana. ¿Para qué servirían los sacerdotes si no existía un Dios personal que necesitara intermediarios humanos? ¿Qué sentido tendrían las oraciones si Dios no era el tipo de ser que escucha peticiones y concede favores? ¿Cómo podrían justificarse las jerarquías eclesiásticas si el acceso a lo divino estaba igualmente disponible para todos los seres humanos mediante el uso de su razón natural? ¿Y qué pasaría con los sistemas políticos que basaban su legitimidad en la supuesta sanción divina? ¿Cómo podrían los reyes continuar afirmando que gobernaban por derecho divino si no existía un Dios antropomórfico que eligiera a ciertos individuos para ejercer el poder sobre otros? ¿De qué manera podrían las autoridades civiles mantener el orden social si las masas dejaran de creer que serían castigadas en el más allá por desobedecer las leyes terrenas? Estas implicaciones políticas de la filosofía espinosista eran tan evidentes para las autoridades de su época como lo habían sido las implicaciones teológicas para los líderes religiosos. Por eso, el pensamiento de Spinoza fue censurado no solo por las iglesias, sino también por los gobiernos que dependían de la religión tradicional para mantener la obediencia de sus súbditos. Por eso sus libros fueron prohibidos, quemados públicamente,
incluidos en los índices de obras peligrosas que ningún ciudadano respetable debía leer. Por eso él mismo fue expulsado no solo de su comunidad religiosa, sino también marginado socialmente, obligado a vivir como un paria intelectual que tenía que mantenerse económicamente, puliendo lentes para instrumentos ópticos mientras desarrollaba en secreto algunas de las ideas más revolucionarias en la historia del pensamiento occidental. Pero la persecución, lejos de desalentarlo, había fortalecido su convicción de que estaba en el camino correcto, porque había observado que las ideas más violentamente atacadas por los poderes establecidos eran precisamente aquellas que representaban las amenazas más serias para su dominación. Si sus teorías hubieran sido simplemente especulaciones académicas sin relevancia práctica, habrían sido ignoradas o tratadas con condescendencia benevolente. El hecho de que provocaran reacciones tan virulentas era, paradójicamente, una confirmación de su importancia potencial. Además, Spinoza había desarrollado una comprensión muy sofisticada de la psicología de la resistencia al cambio intelectual. Sabía que las personas no se aferran a sus creencias tradicionales únicamente por ignorancia o estupidez, sino porque esas creencias cumplen funciones psicológicas importantes que las nuevas ideas deben ser capaces de cumplir igualmente bien para ser aceptadas. La religión tradicional no sobrevivía simplemente porque fuera verdadera, sino porque ofrecía consolación frente a la muerte, esperanza frente al sufrimiento, sentido frente al aparente absurdo de la existencia, comunidad frente al aislamiento individual. Por eso él había trabajado tan cuidadosamente para mostrar que su filosofía no era simplemente destructiva de las creencias tradicionales, sino constructiva de nuevas formas de encontrar consolación, esperanza, sentido y comunidad que eran más sólidas precisamente porque estaban basadas en una comprensión realista de la condición humana en lugar de en fantasías consoladoras. La inmortalidad que él ofrecía no era la supervivencia personal después de la muerte, sino la participación en verdades eternas que trascienden las limitaciones de la existencia individual. La esperanza que él proporcionaba no era la expectativa de recompensas sobrenaturales en el más allá, sino la posibilidad de una felicidad auténtica basada en la comprensión racional de nuestra naturaleza real. El sentido que él encontraba en la existencia no dependía de propósitos cósmicos misteriosos, sino del desarrollo de nuestras capacidades más específicamente humanas para el conocimiento y el amor. Pero ¿acaso estas formas más maduras de consolación espiritual podían realmente satisfacer las necesidades emocionales profundas que las religiones tradicionales habían satisfecho durante milenios? ¿Era realista esperar que las masas humanas renunciaran a las gratificaciones inmediatas de la fe ciega a cambio de las satisfacciones más complejas y exigentes de la comprensión racional? ¿O estaba Spinoza, como tantos otros filósofos antes y después de él, proyectando sus propias características intelectuales excepcionales sobre la humanidad en general? Estas dudas lo habían atormentado durante sus últimos años, cuando la enfermedad había comenzado a debilitar su cuerpo, pero su mente continuaba trabajando con la misma intensidad febril de siempre. Había dedicado su vida a desarrollar ideas que eran demasiado avanzadas para su época, semillas que solo podrían germinar en condiciones culturales que tal vez no llegarían nunca. ¿O acaso existían razones para esperar que la evolución natural de la conciencia humana conduciría eventualmente hacia formas de espiritualidad más compatibles con el conocimiento científico? La respuesta a estas preguntas, Spinoza había llegado a comprender en sus momentos de mayor claridad. No dependía únicamente de factores intelectuales, sino también de las presiones históricas que forzarían a la humanidad a buscar nuevas formas de relacionarse con lo trascendente. Y estas presiones, él podía verlas ya operando en su propia época. El desarrollo del método científico estaba socavando gradualmente la plausibilidad de las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos naturales. El crecimiento del comercio internacional estaba revelando la diversidad de las creencias religiosas y, por tanto, su carácter relativo. El surgimiento de nuevas formas de organización social estaba cuestionando las jerarquías tradicionales que se habían justificado mediante la autoridad religiosa. Todos estos factores estaban creando las condiciones para lo que él preveía
sería una crisis gradual pero inevitable de las formas tradicionales de religiosidad. Y cuando esa crisis alcanzara su punto máximo, cuando las contradicciones entre el conocimiento científico y las creencias religiosas se volvieran tan evidentes que ya no pudieran ser ignoradas o racionalizadas, entonces la humanidad se vería forzada a elegir entre el fundamentalismo que rechaza la ciencia y el nihilismo que rechaza toda dimensión espiritual de la experiencia. Pero existía una tercera opción, la opción que él había pasado su vida desarrollando, una forma de espiritualidad que integraría completamente las aspiraciones religiosas más profundas del corazón humano con las exigencias más rigurosas de la mente racional. Esta síntesis no sería fácil de lograr, requeriría un nivel de madurez intelectual y emocional que la mayoría de las personas tendría que desarrollar gradualmente a lo largo de muchas generaciones. Pero era posible, y una vez lograda, proporcionaría una base mucho más sólida para la vida espiritual que cualquier sistema basado en la fe ciega o la autoridad tradicional. ¿Y acaso no estamos viviendo precisamente en la época que Spinoza había previsto, cuando estas contradicciones se han vuelto tan evidentes que ya no pueden ser ignoradas? ¿No es cierto que millones de personas en todo el mundo se encuentran exactamente en la situación que él había anticipado, incapaces de creer literalmente en las doctrinas religiosas tradicionales, pero también incapaces de encontrar satisfacción en una visión puramente materialista de la existencia? Esta crisis de la conciencia religiosa contemporánea no es simplemente un problema intelectual que pueda resolverse mediante mejores argumentos teológicos o apologéticos más sofisticados. Es el síntoma de una transformación fundamental en la forma en que los seres humanos se relacionan con el conocimiento, una evolución en la conciencia que hace imposible regresar a formas de fe que requieren la suspensión del juicio crítico. Y en esta situación, las ideas que Spinoza desarrolló en la soledad de su habitación en La Haya aparecen no como reliquias históricas de interés puramente académico, sino como herramientas conceptuales de primera necesidad para navegar los dilemas espirituales de nuestro tiempo. Porque él había mostrado, con una claridad que ningún pensador posterior ha superado, que es posible ser profundamente religioso sin ser crédulo, que se puede experimentar lo sagrado sin renunciar a la integridad intelectual, que la búsqueda de la verdad y la búsqueda de Dios no son empresas separadas sino aspectos de una misma aventura espiritual, que había demostrado que esta síntesis no es simplemente una construcción teórica elegante, sino un camino práctico hacia formas de felicidad y serenidad que son más estables y duraderas que cualquier cosa que las religiones tradicionales puedan ofrecer. La experiencia personal de Spinoza era la mejor evidencia de la validez de su filosofía. A pesar de haber sido expulsado de su comunidad, perseguido por las autoridades, marginado socialmente y obligado a vivir en relativo aislamiento, había mantenido una serenidad y una alegría que impresionaban profundamente a todos los que lo conocían. No era la falsa alegría del fanático que se ha convencido de poseer la verdad absoluta, ni la serenidad artificial del estoico que ha renunciado a todos los deseos y expectativas. Era la felicidad genuina de alguien que había encontrado su lugar real en el cosmos, que había comprendido su verdadera naturaleza y había aprendido a amar la totalidad de la existencia tal como es, sin necesidad de que fuera diferente para poder ser aceptable. Esta transformación personal no había ocurrido de la noche a la mañana, ni había sido el resultado de una revelación súbita o una experiencia mística dramática. Había sido el fruto de años de trabajo paciente y disciplinado, de reflexión sistemática sobre las cuestiones fundamentales de la existencia, de aplicación rigurosa del método racional a problemas que tradicionalmente habían sido reservados para la fe ciega o la especulación teológica. Y precisamente porque había sido lograda mediante medios naturales, mediante capacidades que todos los seres humanos poseen en principio, representaba una posibilidad real para cualquier persona dispuesta a emprender el mismo tipo de búsqueda. Pero ¿cuántas personas estarían realmente dispuestas a pagar el precio que esta transformación requería? ¿Cuántos individuos tendrían el coraje de abandonar las consolaciones fáciles de la religión tradicional para embarcarse en la búsqueda más exigente, pero también más auténtica,
de una espiritualidad racional. ¿Y cuánto tiempo tomaría para que suficientes personas completaran esta transformación individual como para que se produjera un cambio significativo en la cultura colectiva? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y Spinoza lo sabía, pero también sabía que las transformaciones realmente importantes en la historia de la conciencia humana siempre habían requerido tiempo, que las ideas más revolucionarias necesitaban generaciones para ser completamente asimiladas y desarrolladas. Lo importante no era la velocidad del cambio, sino su dirección. Mientras existieran individuos dispuestos a buscar la verdad sin importar las consecuencias personales, mientras hubiera mentes capaces de cuestionar las ortodoxias establecidas y explorar nuevas posibilidades, el progreso continuaría, lento pero inevitable. Y él tenía confianza en que su contribución a este proceso no sería olvidada, que las semillas que estaba plantando eventualmente encontrarían el suelo adecuado para germinar y florecer, porque las verdades que había descubierto no dependían de su autoridad personal o de las circunstancias históricas particulares de su época. Eran verdades sobre la naturaleza fundamental de la realidad que permanecerían válidas mientras los seres humanos conservaran su capacidad para el pensamiento racional. Además, había razones para pensar que las condiciones para la recepción de sus ideas mejorarían con el tiempo. El progreso de la ciencia haría cada vez más evidente la incompatibilidad entre las explicaciones sobrenaturales y el conocimiento empírico. El desarrollo de la educación crearía poblaciones más grandes de personas capaces de seguir argumentos complejos y evaluar evidencia de manera crítica. El crecimiento de la prosperidad económica reduciría algunas de las presiones que hacían que las masas buscaran consuelo en promesas de recompensas en el más allá. Todos estos factores trabajarían en favor de formas de espiritualidad más maduras, más integradas, más compatibles con la dignidad intelectual del ser humano. Y cuando llegara ese momento, cuando la humanidad estuviera finalmente preparada para una religión sin supersticiones, las ideas que él había desarrollado en secreto estarían disponibles como recursos para la construcción de esa nueva forma de conciencia religiosa. ¿No es esto precisamente lo que está ocurriendo en nuestro tiempo? ¿No estamos viendo emerger en diversos contextos culturales alrededor del mundo formas de espiritualidad que integran la búsqueda de lo trascendente con el respeto por el conocimiento científico, que honran tanto las aspiraciones del corazón como las exigencias de la mente? Y cuando examinamos estas nuevas corrientes espirituales con cuidado, no encontramos en ellas muchos elementos que recuerdan sorprendentemente las intuiciones que Spinoza había desarrollado siglos antes. La conexión no es accidental. Estamos viviendo en la época que él había previsto, cuando las contradicciones de las formas tradicionales de religiosidad se han vuelto tan evidentes que un número creciente de personas se ve forzado a buscar alternativas más satisfactorias. Y en esta búsqueda, las ideas de Spinoza aparecen no como curiosidades históricas, sino como anticipaciones proféticas de posibilidades que apenas estamos comenzando a explorar. Pero para que estas posibilidades se realicen plenamente, para que la visión de Spinoza de una religión racional se convierta en una realidad cultural, será necesario algo más que la simple difusión de sus ideas. Será necesario que cada persona que se sienta atraída por esta visión emprenda por sí misma el trabajo de transformación personal que él había emprendido, que desarrolle por experiencia propia las capacidades intelectuales y emocionales que hacen posible una forma madura de espiritualidad. Este trabajo no puede ser delegado a expertos o autoridades, no puede ser realizado colectivamente mediante movimientos de masas o revoluciones políticas. Es fundamentalmente una tarea individual que cada ser humano debe realizar por sí mismo, aunque pueda ser facilitada por la compañía de otros que están embarcados en la misma búsqueda. Y precisamente porque es tan individual, tan dependiente del esfuerzo personal de cada buscador, el progreso es necesariamente lento, gradual, distribuido a lo largo de muchas generaciones, pero este carácter gradual del cambio no lo hace menos real o menos significativo. Al contrario, las transformaciones que ocurren de esta manera, desde adentro hacia afuera, desde el nivel individual hacia el nivel colectivo, tienden a ser más profundas y duraderas
que aquellas que son impuestas desde arriba mediante la autoridad o la propaganda. Y cuando un número suficiente de individuos ha completado esta transformación, cuando se alcanza una masa crítica de personas que han desarrollado formas maduras de conciencia religiosa, entonces se produce un cambio cualitativo en la cultura que afecta incluso a aquellos que no han participado conscientemente en el proceso. Este era el tipo de revolución que Spinoza había vislumbrado, no una revolución política que cambiaría las estructuras externas de poder, sino una revolución en la conciencia que transformaría desde adentro la forma en que los seres humanos se relacionan con lo sagrado, con el conocimiento, con ellos mismos y con los demás. Y aunque él sabía que no viviría para ver los frutos completos de esta revolución, tenía confianza en que estaba contribuyendo a un proceso que eventualmente cambiaría el curso de la historia humana. ¿Acaso no podemos sentir, desde cualquier lugar del mundo donde nos encontremos en este momento, que esa revolución en la conciencia está ocurriendo ahora, en nuestro tiempo, de maneras que confirman las predicciones más optimistas de Spinoza? ¿No es cierto que millones de personas están buscando formas de espiritualidad que sean compatibles con su integridad intelectual, que honren tanto sus necesidades emocionales más profundas como su compromiso con la verdad racional? Y en esta búsqueda colectiva, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. No necesitamos ser filósofos profesionales o académicos especializados para contribuir al proceso. Basta con que tengamos el coraje de aplicar a nuestras propias creencias los mismos criterios de evidencia y coherencia lógica que aplicamos naturalmente en otros dominios de nuestra experiencia. Basta con que estemos dispuestos a cuestionar las ideas que hemos heredado de nuestras tradiciones familiares y culturales, no por espíritu de rebelión destructiva, sino por amor genuino a la verdad y al crecimiento personal. Y basta con que tengamos la paciencia y la perseverancia necesarias para sostener esta búsqueda a lo largo del tiempo, sabiendo que las transformaciones más importantes en la vida humana no ocurren de la noche a la mañana, sino que requieren años de trabajo paciente y disciplinado. Porque al final, como Spinoza había comprendido con tanta claridad, la única revolución que realmente importa es la revolución que ocurre en el interior de cada conciencia individual cuando finalmente aprende a amar la verdad más que las ilusiones consoladoras, la realidad más que las fantasías escapistas, lo que es más que lo que nos gustaría que fuera. Esta era la enseñanza más profunda que emergía de todos los manuscritos censurados, de todas las reflexiones prohibidas que el bibliotecario de Ámsterdam había custodiado con tanto celo. No se trataba simplemente de una nueva interpretación de los textos bíblicos o de una refutación más de los argumentos teológicos tradicionales. Se trataba de una invitación a crecer, a madurar, a desarrollar formas de conciencia más integradas y auténticas que las religiones tradicionales habían hecho posibles. Y esta invitación, ahora que las condiciones históricas finalmente son propicias para su recepción, resuena con una urgencia y una relevancia que habrían sorprendido al propio Spinoza. Porque vivimos en una época en que los viejos sistemas de creencias se están desmoronando bajo el peso de sus propias contradicciones, en que las respuestas tradicionales a las preguntas fundamentales de la existencia ya no satisfacen a mentes formadas en la era del conocimiento científico, en que millones de personas buscan desesperadamente formas de espiritualidad que sean compatibles con todo lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos y sobre el universo que habitamos. Pero el camino hacia esa nueva forma de conciencia religiosa no sería fácil de recorrer. Requeriría no solo cambios intelectuales, sino transformaciones emocionales profundas que tocarían los fundamentos mismos de la personalidad humana. Y estas transformaciones, como Spinoza había previsto con su claridad característica, encontrarían resistencias que irían mucho más allá de la simple inercia intelectual o el conservadurismo cultural, porque lo que estaba en juego no era simplemente la adopción de nuevas ideas, sino el abandono de formas de ser que habían proporcionado seguridad y consolación durante milenios, la renuncia a los privilegios psicológicos de la infancia espiritual, la aceptación de responsabilidades que la mayoría de las personas prefería delegar en autoridades superiores.
La tercera y última parte de esta revelación, que había permanecido oculta durante siglos, estaba a punto de desplegarse, y con ella vendría la comprensión de por qué la verdad, incluso cuando es liberadora, a menudo debe esperar generaciones antes de encontrar las condiciones adecuadas para su recepción. Porque Spinoza había descubierto no solo los errores de la teología tradicional y los mecanismos psicológicos que los perpetuaban, sino también las condiciones que tendrían que cumplirse para que la humanidad pudiera finalmente trascender estos errores y desarrollar formas más maduras de conciencia religiosa. Y en esa comprensión residía tanto la clave para entender por qué sus ideas habían sido censuradas durante tanto tiempo, como la esperanza de que eventualmente encontrarían la recepción que merecían en una humanidad que habría aprendido finalmente a valorar la verdad por encima de la comodidad, el crecimiento por encima de la seguridad, la libertad auténtica por encima de la esclavitud consolador. El manuscrito final que el bibliotecario de Ámsterdam había guardado en el compartimento más secreto de sus archivos contenía las reflexiones más audaces y perturbadoras que Spinoza había osado poner por escrito. Era allí donde había explorado las implicaciones últimas de su filosofía, donde había trazado el mapa completo del territorio que la humanidad tendría que recorrer para alcanzar esa forma de conciencia religiosa que él había vislumbrado como el destino inevitable de nuestra especie. Y era allí también donde había confrontado la pregunta más difícil de todas. ¿Qué pasaría cuando las verdades que él había descubierto finalmente salieran a la luz y transformaran para siempre la forma en que los seres humanos se relacionan con lo sagrado? Porque Spinoza sabía que el momento llegaría eventualmente, que ninguna verdad puede permanecer enterrada indefinidamente, que las ideas poseen una fuerza inherente que las hace emerger cuando las condiciones históricas son propicias para su recepción. Y sabía también que cuando ese momento llegara, cuando las masas humanas se vieran confrontadas con evidencia irrefutable de que sus creencias más sagradas habían sido construcciones humanas, la reacción inicial no sería gratitud por haber sido liberadas de sus ilusiones, sino pánico, confusión y resistencia violenta. ¿Pero acaso esta resistencia sería simplemente un obstáculo temporal que podría superarse mediante la educación y la persuasión racional? ¿O había algo más profundo en juego, algo arraigado en la estructura misma de la naturaleza humana que haría que la transición hacia formas más maduras de espiritualidad fuera necesariamente traumática y conflictiva? La respuesta a estas preguntas, según había llegado a comprender Spinoza en sus últimos años de reflexión, se encontraba en el hecho de que los seres humanos no son únicamente criaturas racionales que buscan la verdad por amor a la verdad misma. Son también, y tal vez primordialmente, criaturas emocionales que necesitan sentido, propósito, esperanza y consolación para poder funcionar en un mundo que a menudo parece hostil e indiferente a sus aspiraciones más profundas. Y las religiones tradicionales, cualesquiera que fueran sus deficiencias lógicas y factuales, habían logrado satisfacer estas necesidades emocionales con una efectividad que ningún sistema puramente racional había conseguido igualar. Por eso la crisis que se produciría cuando las verdades que él había descubierto fueran finalmente reveladas no sería simplemente una crisis intelectual, sino una crisis existencial que tocaría los fundamentos mismos de la personalidad humana. Las personas no se aferrarían a sus creencias religiosas tradicionales únicamente porque las consideraran verdaderas en un sentido intelectual abstracto, sino porque esas creencias formaban parte integral de su identidad, de su forma de entenderse a sí mismas y de encontrar su lugar en el cosmos. ¿Qué le sucede a un ser humano cuando descubre que la imagen que tiene de sí mismo ha sido construida sobre premisas falsas? ¿Cómo reacciona una persona cuando se da cuenta de que las esperanzas en las que ha basado toda su vida son ilusorias? ¿Qué pasa con una cultura entera cuando los mitos fundacionales que han dado cohesión y sentido a su existencia colectiva se revelan como construcciones humanas sin fundamento objetivo? Spinoza había observado estas dinámicas en su propia experiencia personal. Había vivido en carne propia el proceso de desintegración y reconstrucción de la identidad que acompaña a cualquier transformación profunda en la visión del mundo.
Recordaba vívidamente esos meses de crisis espiritual cuando había comenzado a sospechar que las enseñanzas de su tradición religiosa no podían resistir un examen racional riguroso, cuando había empezado a percibir que las figuras divinas en las que había depositado su confianza más profunda eran proyecciones de deseos y temores humanos, cuando había comenzado a enfrentarse a la posibilidad de que el universo fuera fundamentalmente diferente de lo que le habían enseñado a creer. La sensación inicial había sido de vértigo, de desorientación total, como si el suelo firme bajo sus pies se hubiera convertido súbitamente en arena movediza. Todas las certezas que había dado por sentadas desde la infancia se revelaban como dudosas. Todas las autoridades en las que había confiado para orientar su vida se mostraban falibles. Todas las esperanzas que había alimentado sobre su destino individual y el significado de la existencia humana en general se desmoronaban como castillos de naipes bajo la presión de sus dudas crecientes. ¿Pero acaso esta experiencia de desintegración había sido únicamente destructiva, o había sido también paradójicamente el preludio necesario para una forma más auténtica de integración personal? Porque lo que Spinoza había descubierto, para su sorpresa inicial, era que renunciar a las ilusiones consoladoras de la religión tradicional no lo había conducido al nihilismo desesperanzado que tanto había temido, sino a una forma de serenidad y alegría más profunda y estable de la que había experimentado jamás como creyente tradicional. Esta transformación no había ocurrido automáticamente, ni había sido el resultado de una revelación súbita que había resuelto todas sus dudas de una vez por todas. Había sido el fruto de años de trabajo paciente y disciplinado, de reflexión sistemática sobre las cuestiones fundamentales de la existencia, de desarrollo gradual de nuevas capacidades intelectuales y emocionales que le habían permitido encontrar sentido y propósito en una visión del mundo radicalmente diferente de la que había heredado de su tradición cultural. Y lo más sorprendente de todo había sido descubrir que esta nueva forma de relacionarse con la realidad era no solo más coherente intelectualmente, sino también más satisfactoria emocionalmente que su fe anterior. Porque cuando había comprendido finalmente que él era una expresión finita de la sustancia infinita, que es Dios o la naturaleza, cuando había captado que su mente individual era un aspecto de la mente universal que piensa todos los pensamientos posibles, cuando había aprendido a ver la muerte no como una catástrofe personal, sino como una transformación natural en el flujo eterno de la existencia, había experimentado una liberación extraordinaria. Ya no tenía que vivir con el miedo constante de ofender a una deidad caprichosa, cuyas demandas eran a menudo arbitrarias y contradictorias. Ya no tenía que torturarse preguntándose si sus pensamientos y deseos más íntimos eran pecaminosos ante los ojos de un juez divino que conocía todos sus secretos. Ya no tenía que buscar la mediación de autoridades religiosas para acceder a lo sagrado, porque había descubierto que lo divino estaba presente en cada momento de la experiencia consciente, en cada acto de comprensión, en cada instante de amor y alegría. Esta era la paradoja más profunda que había descubierto en su investigación, que la renuncia a las consolaciones infantiles de la religión tradicional, lejos de empobrecer la vida espiritual, la enriquecía de maneras que él no habría podido anticipar. Porque las satisfacciones que encontraba en la comprensión racional del universo eran más duraderas que las gratificaciones emocionales de la fe ciega. La serenidad que surgía de aceptar la realidad tal como es era más estable que la falsa paz de las ilusiones consoladoras. La alegría que experimentaba al participar conscientemente en el flujo creativo de la naturaleza era más profunda que cualquier éxtasis místico basado en la separación imaginaria entre lo natural y lo sobrenatural. Pero era realista esperar que otros seres humanos pudieran realizar la misma transformación que él había logrado. ¿Era justo pedirles que renunciaran a las consolaciones que habían proporcionado sentido y esperanza a sus vidas durante generaciones? ¿Y qué pasaría con aquellos que no tuvieran la capacidad intelectual o la fortaleza emocional necesarias para emprender ese viaje hacia una forma más madura de espiritualidad? Estas preguntas habían atormentado a Spinoza durante sus últimos años, cuando la enfermedad había comenzado a debilitar su cuerpo,
pero su mente continuaba trabajando con la misma intensidad febril de siempre, porque él era consciente de que sus propias características intelectuales eran excepcionales, que no todos los seres humanos poseían la combinación de curiosidad intelectual, disciplina mental y valentía emocional que había hecho posible su transformación personal. Y sabía también que las ideas más revolucionarias de la historia habían encontrado siempre resistencias que iban mucho más allá de la simple ignorancia o el fanatismo religioso. La resistencia al cambio, había llegado a comprender, estaba arraigada en la estructura misma de la personalidad humana. Los seres humanos no eran hojas en blanco, sobre las cuales las nuevas ideas podían ser escritas fácilmente. Eran sistemas complejos de hábitos mentales, disposiciones emocionales y compromisos existenciales que habían sido formados a lo largo de años de experiencia y que no podían ser modificados sin un esfuerzo considerable y a menudo doloroso. Además, las creencias religiosas no eran simplemente opiniones intelectuales que podían cambiarse mediante argumentos racionales. Eran estructuras psicológicas profundas que proporcionaban estabilidad emocional, identidad personal y cohesión social. Atacar estas creencias no era simplemente cuestionar ciertas proposiciones teóricas, era amenazar los fundamentos mismos sobre los cuales las personas habían construido sus vidas y las sociedades habían organizado su funcionamiento colectivo. Por eso, las revoluciones intelectuales más importantes de la historia habían requerido no solo la genialidad de individuos excepcionales que desarrollaran nuevas ideas, sino también cambios graduales en las condiciones sociales, económicas y culturales que hicieran que esas ideas fueran no solo plausibles, sino prácticamente necesarias para el funcionamiento de las sociedades. Y por eso el progreso en la comprensión humana de las cuestiones fundamentales era tan lento, tan conflictivo, tan dependiente de factores que iban mucho más allá del simple desarrollo de argumentos más convincentes. ¿Pero acaso esto significaba que sus esfuerzos habían sido inútiles, que las verdades que había descubierto estaban condenadas a permanecer como curiosidades académicas sin impacto real en la vida de la humanidad? ¿O existía alguna razón para esperar que las condiciones históricas eventualmente se volverían más favorables para la recepción de ideas como las suyas? Spinoza tenía motivos para ser optimista, aunque ese optimismo estuviera templado por un realismo que lo hacía consciente de la magnitud de los obstáculos que tendrían que superarse, porque había observado que, a pesar de todas las resistencias, el conocimiento humano había progresado significativamente a lo largo de la historia. Las verdades que habían sido rechazadas inicialmente como herejías peligrosas habían terminado siendo aceptadas cuando sus aplicaciones prácticas habían demostrado su valor. Las ideas que habían sido consideradas subversivas por una generación habían llegado a formar parte del sentido común de la siguiente. Además, veía señales de que su época estaba experimentando cambios que harían más probable la eventual aceptación de ideas como las suyas. El desarrollo del método científico estaba creando una nueva forma de mentalidad que valoraba la evidencia empírica por encima de la autoridad tradicional. El crecimiento del comercio internacional estaba poniendo a personas de diferentes culturas en contacto unas con otras, revelando la relatividad de muchas creencias que anteriormente habían sido consideradas universales. El surgimiento de nuevas formas de organización política estaba cuestionando la legitimidad de sistemas de poder que se habían basado en la supuesta sanción divina. Todos estos factores estaban contribuyendo a crear un clima intelectual más favorable para ideas que desafiaban las ortodoxias establecidas. Y aunque él sabía que probablemente no viviría para ver la aceptación general de sus conclusiones, tenía confianza en que las semillas que estaba plantando eventualmente germinarían y darían fruto en condiciones históricas más propicias. La pregunta crucial era, ¿cuánto tiempo tomaría para que se produjera esta transformación y qué forma tomaría cuando finalmente ocurriera? ¿Sería un proceso gradual y relativamente pacífico de evolución intelectual o requeriría crisis dramáticas que forzaran a la humanidad a abandonar sus viejas formas de pensar? ¿Y qué tipo de resistencia se encontraría cuando las implicaciones completas de sus ideas fueran finalmente comprendidas? Porque Spinoza sabía muy bien que sus ideas no eran simplemente especulaciones filosóficas abstractas sin consecuencias prácticas.
Eran más bien principios que, si fueran aceptados ampliamente, transformarían radicalmente la estructura de la civilización occidental. Si Dios era realmente idéntico a la naturaleza, entonces toda la jerarquía eclesiástica que pretendía mediar entre lo humano y lo divino perdería su justificación. Si las escrituras eran productos de la creatividad humana más que revelaciones sobrenaturales, entonces toda la estructura de autoridad que se basaba en la interpretación de esos textos quedaría sin fundamento. Si la salvación dependía de la comprensión racional más que de la fe ciega, entonces todo el sistema educativo que enseñaba la obediencia crítica a la autoridad tendría que ser reconstruido desde sus cimientos. Estas implicaciones no pasarían desapercibidas para los poderes establecidos y la resistencia que encontrarían sería feroz y sostenida. Pero Spinoza tenía confianza en que, a largo plazo, la verdad sería más fuerte que los intereses creados que se oponían a ella, porque las ideas que correspondían realmente a la estructura de la realidad tenían una ventaja inherente sobre aquellas que eran mantenidas únicamente por la fuerza de la tradición o el poder de las instituciones. Eventualmente, las presiones de la experiencia las harían prevalecer. ¿Y acaso no estamos viendo precisamente este proceso desarrollarse en nuestro tiempo, cuando las predicciones más optimistas de Spinoza sobre el futuro desarrollo de la conciencia humana se están cumpliendo de maneras que él mismo no habría podido anticipar? Los avances de la ciencia han confirmado sus intuiciones fundamentales sobre la naturaleza del universo. El desarrollo de la educación ha creado poblaciones masivas de personas capaces de pensamiento crítico. El crecimiento de la prosperidad económica ha reducido algunas de las presiones que hacían que las masas buscaran consuelo en promesas de recompensas sobrenaturales. Pero tal vez lo más significativo de todo es que millones de personas alrededor del mundo se encuentran en la misma situación que él había experimentado en su juventud, incapaces de creer literalmente en las doctrinas religiosas tradicionales, pero también incapaces de encontrar satisfacción en una visión puramente materialista de la existencia. Esta crisis de la conciencia religiosa contemporánea no es simplemente un problema intelectual, es el síntoma de una transformación fundamental que está ocurriendo en la forma en que los seres humanos se relacionan con lo sagrado. Y en esta transformación, las ideas que Spinoza desarrolló en la soledad de su habitación en La Haya aparecen no como reliquias históricas de interés puramente académico, sino como anticipaciones proféticas de posibilidades que apenas estamos comenzando a explorar. Su visión de una religión científica, de una espiritualidad racional, de una forma de piedad que honraría tanto las aspiraciones del corazón como las exigencias de la mente, resuena con una urgencia y una relevancia que habría sorprendido al propio filósofo. Porque vivimos en la época que él había previsto, cuando las contradicciones entre el conocimiento científico y las creencias religiosas tradicionales se han vuelto tan evidentes que ya no pueden ser ignoradas o racionalizadas. Estamos en el momento histórico en que la humanidad se ve forzada a elegir entre el fundamentalismo que rechaza la ciencia en nombre de la fe y el materialismo que rechaza toda dimensión espiritual en nombre de la razón. Y estamos descubriendo, como él había anticipado, que existe una tercera vía que integra completamente las aspiraciones religiosas más profundas con las exigencias más rigurosas del pensamiento racional. ¿Pero será la humanidad capaz de recorrer esta tercera vía? ¿Tendremos la madurez intelectual y emocional necesaria para desarrollar formas de espiritualidad que sean dignas tanto de nuestro conocimiento científico como de nuestras necesidades espirituales más profundas? ¿O seguiremos atrapados en la falsa dicotomía entre fe ciega y escepticismo materialista que ha caracterizado gran parte del debate intelectual de los últimos siglos? La respuesta a estas preguntas no puede ser dada por ningún experto o autoridad externa. Debe ser desarrollada por cada individuo a través de su propia búsqueda personal de la verdad, porque la transformación que Spinoza había vislumbrado no puede ser impuesta desde afuera mediante la educación o la propaganda. Debe surgir desde adentro, como resultado de un proceso de crecimiento personal que cada ser humano debe emprender por sí mismo. Y en este proceso, cada uno de nosotros, desde cualquier ciudad del mundo donde nos encontremos en este momento de la historia, tenemos un papel que desempeñar.
No necesitamos ser filósofos profesionales o académicos especializados para contribuir a esta transformación de la conciencia. Basta con que tengamos el coraje de aplicar a nuestras propias creencias los mismos criterios de evidencia y coherencia lógica que aplicamos naturalmente en otros dominios de nuestra experiencia. Tal vez mientras lees estas palabras, sentado en tu hogar en alguna ciudad de América Latina, mientras el sol de la mañana se filtra por tu ventana, o caminando por las calles de una metrópoli europea bajo la luz de las farolas nocturnas, o descansando en un parque asiático durante una tarde tranquila, puedas sentir esa misma inquietud que experimentó Spinoza cuando se dio cuenta de que había TOC. Algo más profundo que una simple disputa teológica. Había vislumbrado el próximo paso evolutivo en el desarrollo de la conciencia humana, y tal vez, como él, llegues a la conclusión de que hay verdades que no pueden permanecer enterradas indefinidamente, que el conocimiento auténtico posee una fuerza propia que eventualmente logra abrirse camino a través de todas las barreras que los poderes establecidos levantan para contenerlo. Si estas reflexiones resuenan contigo, si sientes que participas en una conversación que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, comparte este momento de búsqueda con alguien cercano. Extiende una bendición a un amigo que también se hace preguntas profundas sobre el sentido de la existencia. Porque así como Spinoza entendió que las mentes individuales son aspectos de una mente universal, todos nosotros participamos en una transformación colectiva de la conciencia, que es mucho más grande que cualquier contribución individual, pero que depende completamente de la suma de todos los esfuerzos personales. Y en esta gran obra de liberación intelectual y espiritual, las ideas que fueron censuradas durante siglos están finalmente encontrando su momento, su audiencia, su oportunidad de contribuir a la construcción de formas más maduras y auténticas de espiritualidad humana. No es extraordinario que las verdades que un judío herético desarrolló en la soledad de una habitación en La Haya hace más de 300 años suenen tan contemporáneas, tan urgentemente relevantes para los dilemas que enfrentamos en nuestro tiempo. ¿No es significativo que en una época donde la ciencia ha revelado un universo cuya grandeza supera todo lo que él podría haber imaginado, sus intuiciones sobre la identidad entre Dios y la naturaleza aparezcan no como especulaciones anticuadas, sino como anticipaciones proféticas de una forma de conciencia religiosa que apenas estamos comenzando a desarrollar? La respuesta es que Spinoza había logrado algo que muy pocos pensadores en la historia han conseguido. Había percibido la dirección hacia la cual se mueve la evolución de la conciencia humana. Había vislumbrado el tipo de síntesis entre razón y espiritualidad que eventualmente sería necesaria para que nuestra especie pudiera continuar creciendo sin fragmentarse en fundamentalismos destructivos o nihilismos desesperanzados. Y ahora, cuando las condiciones históricas finalmente son propicias para la recepción de sus ideas, cuando millones de personas buscan exactamente el tipo de integración que él había desarrollado, sus manuscritos censurados emergen de las sombras como faros de luz para navegantes perdidos en mares tempestuosos. Porque lo que él ofrece no son simplemente nuevas teorías sobre Dios o la naturaleza, sino herramientas prácticas para la transformación de la conciencia, métodos concretos para desarrollar formas de espiritualidad que sean compatibles con la integridad intelectual. Su legado no reside en las conclusiones particulares a las que llegó, que pueden ser refinadas o modificadas a medida que nuestro conocimiento progresa, sino en el ejemplo que proporcionó de cómo es posible ser simultáneamente un riguroso investigador de la verdad y un profundo buscador espiritual. Mostró que la búsqueda de Dios y la búsqueda del conocimiento no son empresas separadas que requieren compartimentos estancos en la mente, sino aspectos de una misma aventura hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza y nuestro lugar real en el cosmos. Y mostró también que esta aventura no conduce al aislamiento solipsista del intelectual arrogante, sino a una forma más profunda de conexión con la totalidad de la existencia. Porque cuando comprendemos realmente que somos expresiones finitas de una sustancia infinita, cuando captamos que nuestras mentes individuales participan en una mente universal que trasciende todas las divisiones aparentes, entonces experimentamos esa forma de amor que él llamaba amor intellectualis Dei,
El amor intelectual de Dios, que es también amor por la naturaleza, amor por la humanidad, amor por la verdad en todas sus manifestaciones. Este amor no es un sentimiento sentimental o una emoción pasajera, sino una actitud fundamental hacia la realidad que surge naturalmente de la comprensión correcta de nuestra situación ontológica. Es la alegría que experimentamos cuando finalmente encontramos nuestro lugar verdadero en el esquema cósmico, cuando dejamos de sentirnos como extraños en un universo hostil y comenzamos a percibir que somos participantes activos en el proceso creativo que se despliega eternamente a través de todas las formas de existencia. Esta era la culminación de todo el trabajo de Spinoza, el punto hacia el cual convergían todas sus investigaciones críticas de la religión tradicional y todas sus especulaciones constructivas sobre la naturaleza de Dios. No se trataba simplemente de destruir viejas ilusiones, sino de abrir el camino hacia nuevas posibilidades de realización espiritual que fueran más auténticas, precisamente porque estaban basadas en una comprensión realista de lo que somos y de dónde estamos. Y ahora, mientras las últimas páginas de los manuscritos censurados finalmente ven la luz después de siglos de ocultamiento, podemos ver claramente lo que estaba en juego en aquella decisión de excluir las ideas de Spinoza del canon de la sabiduría occidental. No se trataba simplemente de una disputa teológica arcana sin relevancia para la vida práctica, sino de una elección entre dos direcciones completamente diferentes para el futuro desarrollo de la conciencia humana. Una dirección conducía hacia formas cada vez más sofisticadas de evasión intelectual, hacia sistemas de creencias que requerían la división de la mente en compartimentos estancos para evitar contradicciones insolubles, hacia una religiosidad que se volvía cada vez más irrelevante para las preocupaciones reales de seres humanos educados en una era científica. La otra dirección conducía hacia formas de espiritualidad más integradas, más maduras, más capaces de honrar tanto las aspiraciones más profundas del corazón humano como las exigencias más rigurosas de la mente racional. La humanidad eligió durante siglos la primera dirección, y los costos de esa elección son evidentes en la fragmentación de la cultura contemporánea, en la guerra aparentemente irreconciliable entre ciencia y religión, en la incapacidad de tantas personas para encontrar formas de espiritualidad que sean compatibles con su integridad intelectual. Pero ahora, cuando los límites de esa elección se han vuelto evidentes, cuando las contradicciones han llegado a un punto de crisis que ya no puede ser ignorado, las ideas que fueron censuradas durante tanto tiempo emergen como recursos invaluables para la construcción de síntesis más satisfactorias. ¿No es esta, después de todo, la forma en que siempre ha funcionado el progreso en la historia del pensamiento humano? Las verdades más importantes a menudo deben esperar su momento, deben permanecer en estado latente hasta que las condiciones sean propicias para su germinación. Y cuando finalmente llega ese momento, cuando la presión de las circunstancias hace que las viejas formas de pensar se vuelvan insostenibles, entonces esas verdades olvidadas o censuradas resurgen con una fuerza y una relevancia que sorprende incluso a quienes las habían preservado cuidadosamente a través de los períodos de oscuridad. Vivimos en uno de esos momentos de transición histórica, cuando las estructuras intelectuales que han dominado la cultura occidental durante siglos están siendo sometidas a presiones que revelan sus limitaciones fundamentales. Y en esta crisis, que es también una oportunidad extraordinaria, las ideas de Spinoza aparecen no como soluciones mágicas que resolverán todos nuestros problemas de la noche a la mañana, sino como herramientas conceptuales que pueden ayudarnos a construir formas de conciencia más apropiadas para los desafíos de nuestro tiempo. Pero utilizar estas herramientas, efectivamente, requerirá de cada uno de nosotros el mismo tipo de coraje intelectual y emocional que Spinoza demostró en su propia búsqueda de la verdad. Tendremos que estar dispuestos a cuestionar creencias que hemos dado por sentadas, a examinar críticamente las tradiciones que hemos heredado, a enfrentar la posibilidad de que muchas de las ideas en las que hemos basado nuestras vidas sean inadecuadas para las realidades que ahora enfrentamos. Y tendremos que estar dispuestos también a hacer el trabajo difícil y a menudo solitario de reconstruir nuestras visiones del mundo desde fundamentos más sólidos,
de desarrollar nuevas capacidades intelectuales y emocionales que nos permitan encontrar sentido y propósito en una comprensión más realista de nuestra situación en el cosmos. Este trabajo no puede ser delegado a expertos o autoridades, no puede ser realizado colectivamente mediante movimientos de masas o revoluciones políticas. Es fundamentalmente una tarea individual que cada ser humano debe emprender por sí mismo, aunque pueda ser facilitada por la compañía de otros que están embarcados en la misma búsqueda. Y es aquí donde la historia de los manuscritos censurados de Spinoza se convierte en algo más que un episodio fascinante en la historia intelectual. Se convierte en una metáfora de nuestro propio proceso de crecimiento personal y colectivo, porque todos nosotros llevamos dentro manuscritos censurados, verdades sobre nosotros mismos y sobre el mundo que hemos mantenido ocultas porque tememos las consecuencias de reconocerlas abiertamente. Todos tenemos ideas heréticas que desafían las ortodoxias de nuestro tiempo, intuiciones subversivas que cuestionan las estructuras de poder que dominan nuestras sociedades, percepciones perturbadoras sobre la naturaleza de la realidad que preferimos mantener enterradas porque revelarlas requeriría cambios en nuestras vidas que no estamos seguros de estar preparados para hacer. Pero la lección de Spinoza es que estas verdades censuradas no desaparecen simplemente porque las ignoremos. Continúan trabajando bajo la superficie de la conciencia, creando tensiones y contradicciones que eventualmente se vuelven insostenibles. Y cuando finalmente nos vemos forzados a confrontarlas, cuando las presiones de la experiencia hacen que sea imposible continuar viviendo en la negación, entonces descubrimos que la liberación que tanto habíamos temido es también la fuente de una alegría y una serenidad más profundas de las que habíamos experimentado jamás. Esta es la promesa última que emerge de los manuscritos censurados, que la verdad, por más perturbadora que pueda parecer inicialmente, es también liberadora en formas que no podemos anticipar mientras permanecemos prisioneros de nuestras ilusiones, que la madurez intelectual y emocional, aunque requiera la renuncia a consolaciones infantiles, abre posibilidades de realización que no están disponibles para quienes permanecen en estados de dependencia psicológica, y que el universo, cuando es comprendido correctamente, no es el lugar hostil e indiferente que tememos en nuestros momentos de desesperación, sino el hogar verdadero de seres conscientes que han aprendido a reconocer su participación en el proceso creativo que se despliega eternamente a través de todas las formas de existencia. Ahora, mientras estas palabras llegan a su conclusión y tú reflexionas sobre todo lo que ha sido revelado en este viaje a través de las ideas censuradas de Spinoza, tal vez puedas sentir que algo ha cambiado en tu forma de ver el mundo. Tal vez las preguntas que parecían tan amenazantes al principio ahora aparezcan como invitaciones a la exploración. Tal vez las verdades que parecían tan perturbadoras ahora se revelen como liberadoras. Tal vez la búsqueda que parecía tan solitaria ahora se muestre como una participación en una conversación cósmica que incluye a todos los seres conscientes que han existido, existen y existirán. Porque esta es la realización final hacia la cual apuntaban todos los manuscritos censurados, que no estamos solos en nuestra búsqueda de la verdad y el sentido, que participamos en una aventura colectiva de la conciencia que trasciende todas las divisiones aparentes entre individuos, culturas y épocas históricas, y que en esta aventura cada acto genuino de comprensión, cada momento auténtico de amor, cada instante real de alegría, contribuye al crecimiento de esa forma de conciencia que Spinoza había vislumbrado como el destino último de nuestra especie. La verdad que nunca llegó a la Biblia no se perdió para siempre. Se preservó en las mentes y los corazones de quienes tuvieron el coraje de buscarla. Se transmitió a través de generaciones de buscadores silenciosos y ahora emerge finalmente a la luz cuando las condiciones históricas son propicias para su recepción. Y cada uno de nosotros, al participar conscientemente en esta búsqueda, se convierte en parte de la solución a la crisis espiritual de nuestro tiempo, en un colaborador en la gran obra de integrar la sabiduría antigua con el conocimiento moderno, las aspiraciones del corazón con las exigencias de la mente, el amor por la verdad con el amor por la vida en todas sus manifestaciones. Esta es la herencia verdadera de Baruch Spinoza, no un sistema cerrado de doctrinas que deben ser aceptadas acríticamente,
sino un ejemplo viviente de lo que significa buscar la verdad con integridad total, un modelo de cómo es posible ser simultáneamente un investigador riguroso y un buscador espiritual profundo, una demostración de que la liberación intelectual y la realización espiritual no son objetivos contradictorios, sino aspectos de una misma transformación de la conciencia. Y ahora que estos manuscritos han salido finalmente de las sombras, ahora que estas verdades pueden ser contempladas abiertamente después de siglos de ocultamiento, el trabajo real apenas comienza. El trabajo de integrar estas insights en nuestras vidas concretas, de desarrollar las capacidades necesarias para vivir a la altura de estas verdades, de construir formas de comunidad humana que honren tanto nuestra naturaleza racional como nuestras necesidades espirituales más profundas. Porque la verdad, como Spinoza sabía muy bien, no es un tesoro que pueda ser poseído pasivamente. Es una forma de vida que debe ser actualizada constantemente a través de nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestras relaciones con otros seres humanos y con el mundo natural del cual formamos parte. Y en esta actualización constante de la verdad a través de la vida vivida conscientemente, cada uno de nosotros participa en esa obra eterna de creación que es también, según la comprensión más profunda de Spinoza, la actividad misma de Dios.